Estamos por finalizar el 2021. Muy buenas noches y bienvenidos a Teleprensa Estelar. Hoy tenemos para ustedes un programa especial, Tony. Un resumen especial a pocas horas de llegar al final de este año 2021. No se diga más, comenzamos titulares. En esta Navidad, celebra con el mejor sabor de una pasta Cavattini Pollo Florentina. Pizza Hut presenta. Desde el 1 de mayo, el rumbo político de El Salvador cambió con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa. Un alza en los precios fue la frase que marcó la economía nacional este año 2021. Mientras el presidente de la República se comunicaba a través de redes sociales, las protestas por sus decisiones tuvieron como escenario las calles. Y en esta edición especial, conozca los principales hechos que marcaron al mundo. Y en el ámbito deportivo le presentamos los acontecimientos más relevantes. En esta Navidad, celebra con el mejor sabor de una pasta Cavattini Pollo Florentina. Pizza Hut presentó. Una vez más, Pizza Hut nos sigue sorprendiendo con el mejor sabor. Esta vez nos trae unas deliciosas pastas que están espectacularmente deliciosas. La primera es una rotini chicken smokey, una pasta rotini con pollo en fajitas, trocitos de tocino cortados a su perfección, cubiertos de una espesa salsa smokey bacon y mucho queso. Y la segunda es una Cavattini pollo florentina, una mezcla de pastas cortas con pechuga de pollo, hongos, espinaca y tomate frescos, bañados en su inigualable salsa Alfredo. Disfrútalas en nuestros restaurantes en esta Navidad. Celebra el mejor sabor con Pizza Hut. Comenzamos. El 1 de mayo pasado marcó un punto de inflexión en la política del país tras las primeras decisiones tomadas por la nueva Asamblea Legislativa al destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Esas acciones y otras que se fueron generando con el tiempo, de acuerdo con algunos analistas, definen un camino trazado hacia el autoritarismo. Mientras tanto, el costo de esas decisiones ha comenzado a experimentarse con el aislamiento del país del concierto internacional. Doris Chicas hace en el siguiente reportaje un análisis del contexto y las consecuencias de este momento particular que vive el país de luces bajas en materia democrática. Con la mayoría de diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, para bien o para mal, las decisiones se inclinan a un solo lado de la balanza, a las que el Ejecutivo propone. La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general y la expulsión de jueces por medio de reformas a la carrera judicial son algunas acciones que cambiaron el rumbo del país. Para algunos analistas, El Salvador se encuentra ya bajo un régimen autoritario. Es decir, si incluso las mismas garantías civiles, ¿verdad? Libertad de expresión, de asociación, etcétera, se están viendo afectadas negativamente por medidas del gobierno o por grupos afines al gobierno, todos los ataques a la oposición, digamos, en redes sociales. Esos son, digamos, efectos evidentes del autoritarismo. Señalan que en el pasado los partidos políticos se repartían la elección de funcionarios de segundo grado. Hay diferencia ahora con la correlación legislativa y centralización de poder. Para el politólogo Álvaro Artiga, el presidente Nayib Bukele junto a la Asamblea Legislativa están incurriendo en las mismas viejas prácticas de siempre. PDC siempre se llevaba la Procuraduría General de la República. El PCN se hacía de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Es decir, siempre ha habido ese reparto. ¿Y ahora quién los tiene? Nuevas ideas. Las dictaduras se caracterizan porque el poder reside en un solo individuo, es decir, hay ausencia de separación de poderes, control o censura de los medios. Los partidos políticos se vuelven una amenaza o las personas son perseguidas. La crítica es percibida como una amenaza y la alternancia en el poder se vuelve nula. Nicaragua tiene un régimen que, según los expertos, resume lo anterior, pero El Salvador estaría en esa misma dirección. Tomarse las instituciones, Sala de lo Constitucional, Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información, ¿ya? Concentrar poder, viene el tema de la reelección. Y esos son los pasos que ya está dando, que nos convirtamos en Nicaragua, como va a implicar que nos aislamos del mundo, no va a haber financiamiento para el país. Ellos comparan los hechos políticos recientes con la historia de hace algunas décadas, cuando el país vivió las dictaduras militares de 1931 y 1979. ¿Verdad? Que son los momentos de gran inversión en infraestructura.
acompañados de elevados niveles de corrupción. Entonces Martínez aparece como el que salva al país de la crisis. Esa imagen del Salvador que va a resolver todos los problemas y que goza de una gran popularidad es muy similar al del presidente actual. Mientras tanto, el partido oficial ha contado con el respaldo de otros partidos que han validado varias acciones. Por ejemplo, con votos de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de 2.900 millones de dólares en préstamos, lo cual anticipan podría desencadenar una crisis como el Corralito en Argentina en el año 2001. Hay un congelamiento, digamos, de las cuentas de ahorro de los usuarios del sistema bancario para que no saquen el dinero y entonces sea peor. Para los analistas, queda claro que mientras tanto otras decisiones de la Asamblea y el Ejecutivo, como la ley Bitcoin o la expropiación de tierras, solo se favorecerá a una minoría que ahora ejercita las mismas prácticas de siempre. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Y este año 2021 pasará a la historia como el año que reveló informes estadounidenses en los que se acusa a varios funcionarios y exfuncionarios de corrupción y de violentar la institucionalidad y la democracia. En los casos más relevantes, los miembros del gabinete fueron sancionados con la ley Magnitsky, un instrumento legal que el gobierno norteamericano usa contra violaciones a derechos humanos y actos de corrupción que sobresalen por su gravedad. ¿Quiénes quedaron incluidos en esa famosa lista? Guadalupe Bonilla nos recuerda en el siguiente informe. Jueves 1 de julio, El Salvador recibía la notificación de los primeros 14 nombres dentro de la lista Engel, documento que cita a funcionarios y exfuncionarios señalados de presunta corrupción, blanqueo de capitales e incluso de la influencia de China en las elecciones de este año. Entre los señalados habían 4 altos funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele, entre ellos la jefa de gabinete Carolina Recinos, Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, Rolando Castro, ministro de Trabajo, y Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director de Centros Penales. En este listado además figura Carlos Reyes, en ese entonces diputado del Partido Arena por el departamento de Cabañas. Otro incluido es el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Huelman, el exministro de Agricultura Pablo Salvador Anliker, el exministro de Seguridad y Justicia Rogelio Rivas, José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera durante los gobiernos del FMLN, Sigfrido Reyes, exdiputado también del FMLN, Ezequiel Mía Guerra, exalcalde de la Unión por el Partido Arena, Walter Araujo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y ex candidato a diputado por Nuevas Ideas. Además, están incluidos los empresarios Adolfo Salume y José Aquiles Enrique Raiz López. El 20 de septiembre llegó la segunda entrega de la lista Engel. En esta etapa, los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional se sumaron a los señalados. Estados Unidos informó que están incluidos por aceptar nombramientos directos dentro de la sala en un proceso en aparente violación a lo establecido en la Constitución. Además, fueron acusados de socavar la democracia. Los mismos magistrados están tomando la decisión de decidir que podía elegir su presidente de un periodo más, de una forma inmediata. Cuando todos pensaban que ahí terminaría este capítulo, el gobierno del presidente Biden informó que habían casos más graves. Por eso, Carlos Marroquín, director de Tejido Social, la jefa del gabinete, Carolina Recinos, su esposo y su hijo, además de Osiris Luna y su madre, fueron sancionados con la ley global Magnitsky, una normativa que además de suspender visa, congela activos y prohíbe cualquier tipo de transacción estadounidense con los señalados de corrupción. Estados Unidos dice tener documentos que respaldan malversación de fondos públicos en bienes que el gobierno manejó para atender la pandemia y de negociaciones secretas con pandillas. Por eso, también abrirá procesos penales en los tribunales de Nueva York. Ante esto, el asesor jurídico del gobierno, Javier Argueta, dijo que el presidente no está pensando en destituir a los funcionarios en cuestión. En el caso de uno de los funcionarios, es un funcionario que está teniendo en su cargo efectividad, como es Osiris Luna, está implementando programas para el caso de las personas que están condenadas. Algunos de los funcionarios señalados han optado por guardar silencio y solo han enviado mensajes a través de las redes sociales, vía por la cual también han recibido el respaldo del presidente Nayib Bukele.
Él ha respondido al gobierno norteamericano, asegurando que no hay privilegios para miembros de pandillas, ni mucho menos una tregua, y que todo se trata de una estrategia para hacer quedar mal al gobierno. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y en materia de relaciones diplomáticas, el país se movió este año al filo de la navaja, especialmente con el socio más estratégico, Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele ofreció en su discurso estrechar esas relaciones, pero en la práctica demostró otro resultado. Como nunca antes había ocurrido, la concordia en las relaciones entre ambos países se encuentra en sus mínimos y las sanciones económicas y hasta retiro de embajadores podrían ser los escenarios más extremos, aunque posibles. La periodista, nuestra compañera Dori Chicas, nos explica más en el siguiente reportaje. No están solos. Y obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador. El declive de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos es el resultado de una serie de acciones. La militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General el 1 de mayo 2021, reformas a la ley de la carrera judicial que cesó de sus cargos a más de 200 jueces. A esto se le agrega el rompimiento del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad, un instrumento jurídico de la Organización de Estados Americanos que señaló 12 casos de posible corrupción en atención a la pandemia de COVID-19, ataques a la prensa y opositores, acciones que Estados Unidos y otros países han condenado, considerando que se está ante un gobierno antidemocrático. Porque realmente fue una sorpresa que un gobierno elegido de una forma democráticamente, que después estaba decidiendo tomar un camino no democrático. A esa tensión se añadió otro ingrediente, el intento de aprobación de la ley de agentes extranjeros que propone impuestos del 40% a las transacciones o donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales. La iniciativa, que cuenta con un dictamen favorable de la bancada oficialista. Nosotros vamos a hacer cuando la comunidad internacional se sienta cómoda, cuando la sociedad civil se sienta cómoda. Ahora, lo que sí vamos a dejar claro, que va a existir una ley. La tensión se elevó al máximo, incluso hasta el seno de las Naciones Unidas y países europeos como Alemania, que dejaron en suspenso la cooperación hacia el país. No es solo entre Estados Unidos y El Salvador, sino que es un problema entre El Salvador con la comunidad internacional. Mientras tanto, la falta de actuación de las autoridades para investigar a funcionarios y exfuncionarios que aparecen en la lista Engels o las sanciones aplicadas a funcionarios por sospechas de actos de corrupción y antidemocráticos es otro aspecto que aumenta las tensiones con Estados Unidos. Los expertos señalan que desde principios del siglo XX no se tiene un antecedente de extrema debilitación de las relaciones entre El Salvador y el país del norte. Esta es la crisis diplomática o de relaciones exteriores, ¿verdad?, más profunda que ha habido en la historia nuestra. Pero el presidente Bukele habría que ver si ha ido enredando en una actitud de ataque al gobierno de los Estados Unidos. Hasta octubre de 2021, el principal socio comercial de El Salvador, Estados Unidos, reportó exportaciones que superan los 2.200 millones de dólares, un aumento del 39.5%. La situación ha llegado al extremo de que el influyente senador demócrata Bob Menéndez recomendó suspender el Tratado de Libre Comercio a El Salvador, una sanción que coloca al país en un rasero similar al de Nicaragua. ¿Cuáles podrían ser las sanciones o los escenarios más graves para El Salvador? La ruptura de relaciones. O sea, ya o Estados Unidos retira su embajada, entonces hay una contracción, no solo de que vengan nuevos empresarios de Estados Unidos, sino también incluso de la empresa nacional, aumentando nuestra pérdida de puestos de trabajo. Modificar esos resultados, indicó Zamora, sería posible siempre que el país retome la senda de la democracia y aplique la prudencia y el respeto a los demás países. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.
El presidente Nayib Bukele sigue gozando de una saludable popularidad ante la ciudadanía y algunos expertos en comunicación y publicidad lo atribuyen en parte a la explotación impecable de las estrategias de comunicación. Eso tendría la base no solo el uso adecuado de la imagen y el sonido y el video, sino también de las plataformas digitales como Twitter y Facebook. En el siguiente reportaje, la periodista Alejandra Barahona explora ese fenómeno comunicacional a lo largo de este año que está ya casi por concluir. Más de 3 millones de personas siguen la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele, entre ellos diplomáticos, extranjeros, miembros de la sociedad civil, todos reunidos en una sola plataforma. Aunque los tweets se le ordena que se quedaron en 2020, la manera de comunicarse con los salvadoreños continuó siendo la misma. El presidente no otorga entrevistas a periodistas, ni responde preguntas durante los eventos a los que asiste, pero está presente las 24 horas del día en las redes sociales, especialmente en Twitter y en Facebook. Sin embargo, hace una excepción con los youtubers afines. No sé, es más interesante hacer una entrevista con ustedes, que además es más relajada, más libre, más de acuerdo a los nuevos tiempos. El presidente, como pocos en el mundo, el único contacto que mantiene con los gobernados es mediante redes sociales y en algunos casos cadenas nacionales. Esta estrategia de comunicación ha permitido que casi todas las personas con acceso a internet y un dispositivo móvil puedan conocer y opinar sobre las decisiones del mandatario, lo cual rompe de algún modo con el concepto clásico de emisor y receptor. Porque de un solo la lee el ministro o la ministra, de un solo la lee la gente, la misma gente se encarga de darle seguimiento. Los medios actualmente tienen sus propias características y se utilizan de acuerdo a las necesidades de transmisión de comunicación o a la vez las necesidades que hay para transmitir un mensaje. Twitter no ha sido solo para brindar indicaciones a su gabinete de Estado, sino también para sentar posición oficial y hasta únicas sobre decisiones o reacciones a temas sensibles como lo relativo a la diplomacia, como lo ha hecho en la relación de El Salvador con Estados Unidos y cuya comunicación desde el gobierno ha sido exclusivamente por Twitter. Y es bien cierto de que se ha transformado en un elemento muy político la red social, pero también es bien importante saberlo de que no solamente una persona determinada lo puede ocupar, esto lo están ocupando todo el mundo. Pero realizar publicaciones y mantener la constancia en redes sociales no es trabajo fácil. Se requiere de un equipo importante que, además de conocer el uso del mensaje político, también tiene amplia experiencia y conocimiento en el uso de la imagen o el video. Un claro ejemplo es esta producción audiovisual. Ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño. Ese es el puente más largo de nuestro país. Una de las más recientes presentaciones fue el recibimiento del buque de almacenamiento y regasificación BW Tatiana, donde junto a un atardecer, reflectores y con la presencia de distintos empresarios, el jefe de Estado informó sobre el nuevo proyecto de energía de $1.000 millones. Así como lo hace el presidente, su gabinete de Estado y sus 56 diputados han adoptado la misma manera de comunicarse con la población. No permiten cuestionamientos de manera presencial y solo responden mediante estas mismas. Y espero que se mantengan pendientes de nuestro tercer acto de justicia financiera para el próximo año. Cada acción que realizan debe ser grabada y publicada. Miembros de la prensa, gracias por estar con nosotros y darle cobertura. Por otra parte, los salvadoreños ya no tienen que imaginarse las promesas que hacen los funcionarios públicos. Ahora la pueden visualizar mediante las imágenes generadas por modelos 2D o 3D, como lo fue con el Hospital El Salvador. Y ahora lo han hecho con el Hospital Veterinario y la reconstrucción de la carretera Los Chorros. No se pueden tener a un lado o no se puede decir esto no lo voy a utilizar, sino que va a enriquecer y va a hacer más comprensible el mensaje. Esta forma de comunicación ayuda a que las personas se sientan identificadas con los mensajes publicados, afirmó Cornejo. Y es que según la evaluación ciudadana del Instituto Universitario de la Opinión Pública, más del 57% de la población se siente cercana al presidente Nayib Bukele. Y esto, dicen los expertos, es la combinación impecable de las herramientas de comunicación en pleno siglo XXI. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona. 2021 ha sido un año de nuevos retos. Surgieron nuevas oportunidades que nos permitieron crecer y superar obstáculos. Ha sido un año de diferentes pruebas que nos permitieron ser más solidarios, empáticos y agradecidos. Y sobre todo, mucho más fuertes. Ahora es tiempo de reflexionar y seguir siendo pacientes. Para poder avanzar y lograr nuestras metas. Para que un día muy cercano ya no exista la distancia y podamos volver a estar juntos.
Cuidarnos en estos momentos es el mejor regalo. Feliz Navidad y próspero 2022. Apreciamos que se esté informando en esta edición especial de Noticiero Teleprensa Estelar. Gracias por estar en sintonía en una noche tan especial, a pocas horas de que el 2021 llegue a su final. Hablamos ahora de lo que sucedió en materia económica, y es que el alza de precios es la frase que marcó la economía de las familias salvadoreñas y del mundo en este 2021. Los expertos explican que el incremento generalizado se vio influenciado por diferentes factores, tanto internos como externos, relacionados con la pandemia del COVID-19. Adriana González nos explica a continuación. Alicia busca entre las verduras para las que sí le alcanza. Este año golpeó su economía de mujer jubilada. Nomás ganamos para irla pasando. Según la Digestica, a lo largo del año, el precio de los alimentos de la canasta básica incrementó en $14.90 para una familia salvadoreña promedio, de enero a noviembre. Llegó a $214.14. Teleprensa ilustró para usted cómo lucen los alimentos para un salvadoreño en un día con este dinero. Básica que, si se cumpliera al pie de la letra, se limita a 11 alimentos sin incluir... El café es lo primero que uno toma, el café con el pancito. Que usted también haya sentido que el dinero le alcanzó menos este año no es casualidad. Lo resumimos en una palabra: inflación. O sea, es cuando los precios están subiendo, pero no en 1, 2 o 3 productos, sino cuando suben en bastantes productos. Hay que dejar claro que no solo pasó en El Salvador, es un fenómeno mundial. El Fondo Monetario Internacional la proyectó en 3.6% a nivel global, pero incrementa al focalizarla. Para la región se calculó en 9.3%. El Salvador se ha visto libre de inflación durante años, según las cifras del Banco Central de Reserva. Recordemos, inflación, alza generalizada de precios. En enero marcó 0.27% y mediante transcurrieron los meses generó esta suerte de xilófono, siempre al incremento hasta llegar al 6% en noviembre. En diciembre rondó esa cifra. El economista Luis Membreño explica que está relacionado principalmente con factores externos, como el incremento en el precio del petróleo y con ello algunas materias primas y combustibles que afectó a muchos. Imagínense que este carro es alquilado, pago $15 diarios, más el consumo de gasolina. Así se vio el 2021, la media de gasolinas y diésel, el punto más bajo en enero, en promedio a $2.69 por galón, y el más alto en $3.94 en noviembre. Desde entonces tuvo un ligero descenso. En total hubo 19 alzas y bajó de precio 6 veces. Y todo por un pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que buscó recuperar el dinero que perdieron durante los confinamientos de 2020. Subió el combustible y con ello otras cosas como el transporte de carga, hasta en un 500%, que vino con frases impensables. Vamos a tener problemas de abastecimiento en almacenes para la Navidad. Aunque aquí el asunto es más complejo. La cadena de suministros es la serie de acciones necesarias para llevar productos y materia prima de un lugar a otro. Además del precio del combustible, la cadena de suministros se vio en aprietos por factores que la Universidad de Oxford explica así: la presión e influencia del coronavirus en la actividad de las empresas, el transporte, los precios, los inventarios y la fuerza laboral. A inicio de la pandemia lucía así y actualmente incrementaron a esta escala. En el histórico luce de esta forma. Toda la demanda que se vino después que se abrieron las economías en el mundo y la falta de producción también que ha habido en China y en muchos otros países por los cierres de fábricas, por los cierres de puertos. Membreño dice que ante el fenómeno mundial de la inflación en El Salvador, la contingencia se ha visto lejana debido al estado de la economía y falta de políticas públicas para hacerle frente. Mientras tanto, el Banco Mundial apunta a que el 2023 podría traer condiciones similares subordinadas al desarrollo de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Y en El Salvador, el 2021 quedará marcado con el símbolo de Bitcoin. En medio de mucha incertidumbre y desconfianza, en septiembre el gobierno convirtió el criptoactivo en moneda de curso legal. Son muy pocas las explicaciones que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dado sobre los fondos usados para comprar la moneda virtual y darle vida a la Chivo Wallet. La periodista Guadalupe Bonilla nos lleva a un recorrido en este camino de apuesta económica, de incertidumbre, de contradicciones y por primera vez
de distanciamiento entre Bukele y la negativa de la población a utilizar o a aceptar una moneda que es distinta al dólar. La historia del Bitcoin comenzó en las playas de La Libertad. Deberían de invertir un poco para que vean que da buenos resultados. Sí, también hay pérdidas, pero también así como hay pérdidas, también hay ganancias. En el Zonte, algunos vendedores de minutas, tortillas y dueños de tiendas ya cobraban en Bitcoin desde hace 3 años. La criptomoneda ya era algo normal en sus vidas y hasta parecía agradarles convivir con ella. Bueno, la verdad, me ha traído ganancias, ¿sí? Porque igual, o sea, me pueden pagar por Bitcoin y me pueden pagar por dinero normal. Bien, ha habido como pérdidas, pero no ha sido algo que como para decir se va a dejar de usar la moneda. No, pero ya últimamente, pues ya después que he agarrado lo que es la moneda Bitcoin, sí, hay varios clientes que ya no me preguntan, sino que solo me preguntan mi nombre de usuario. Transcurría el primer fin de semana de junio cuando el presidente Nayib Bukele anunció que el Bitcoin sería una moneda de curso legal en el país. Ahí comenzó a forjarse la otra cara de la moneda, con una lluvia de críticas para el gobernante. Y la verdad es que las políticas públicas que vemos actualmente están atravesadas por ausencia de razonamiento técnico al respecto, ¿verdad? La mayoría de las discusiones son netamente políticas. Economistas y políticos hablaban de los riesgos de invertir en un activo tan volátil, mientras que la gente en las calles reclamaba que no le estuvieran tomando en cuenta para tomar estas decisiones. Cuando la mencionaron la entrada de esa moneda, no dijeron que erra el pueblo salvadoreño. La verdad es que no, porque él tenía que ver, como presidente tenía que tomar la opinión de todos los salvadoreños. Pues yo no sé cómo es que el gobierno está patrocinando eso y a la larga a nosotros no lo favorece, porque yo no he bajado esa aplicación, ¿verdad? El descontento fue creciendo y el 15 de septiembre una caseta de Chivo Wallet terminó en llamas en la Plaza Gerardo Barrios. El gobierno ha insistido en que la moneda virtual solo trae beneficios y que se trata de una forma de incrementar la bancarización. La economista Tatiana Marroquín dice que no es cierto que la Chivo Wallet tenga esa función. Definitivamente no es bancarización. Tener una aplicación en el celular no es bancarización. Se necesita tener mediciones primero en un año al menos de cuánto es el uso y cuántas son las transacciones que se están dando a través de esta billetera electrónica. Pero ante el muro de críticas, el presidente Bukele sigue de largo con su proyecto y es más, anunció que en el oriente del país construirá la ciudad Bitcoin y habrá emisión de bonos por $1.000 millones, decisión que desató otra ola de críticas. El Bitcoin se puso a disposición de la gente a través de estas casetas de Chivo Wallet. En septiembre, estos lugares se vieron abarrotados de salvadoreños y ese lleno total coincidió con el anuncio del presidente de la República. Él ofreció un bono de $30 a todo el que usara la billetera electrónica. Ese fue otro episodio que generó problemas, porque tiempo después llegaron denuncias de personas que aseguraron les usurparon su documento único de identidad personal para cobrar ese dinero. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. El Salvador es el tercer país de América Latina con mayor riesgo de no pagar sus compromisos financieros. Esto según la medición de la firma JP Morgan. ¿Cómo llegamos a estar ubicados así, solo antes que Argentina y Venezuela? Adriana González nos explica. La historia de El Salvador se vio marcada este año en diciembre. El ENVI llegó a su nivel más alto desde que se hace esa medición. Estos valores se calculan restando el interés que pagan los bonos de países en vías de desarrollo como El Salvador a intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos considerados libres de riesgo. Básicamente, si El Salvador saliera a emitir ahora nueva deuda, la tasa de interés que pagaría sería entre el 16 o el 17%. Esto bajo el supuesto que le quieran prestar al Salvador, porque cuando tú ya entras en estas categorías, básicamente los únicos que te prestan son los fondos buitres. Para el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, Ricardo Castaneda, el récord en riesgo país se vio influenciado por una serie de eventos como el 1 de mayo, con la instalación de la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República. Completamente opuesto a lo esperado y deseable en un funcionario que ha jurado proteger la Constitución. Luego llegó junio y otro momento que marcó otra coincidencia en el incremento del riesgo fue el anuncio del Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele lo hizo durante una convención de Bitcoiners en Miami sin previo aviso.
En septiembre se habló sobre récords. El riesgo país llegó a 10.65% tras el anuncio del aval de la Sala de lo Constitucional a la reelección presidencial inmediata. Lo que vas a ir observando es que dentro del presupuesto, el servicio de la deuda, que es pago de intereses y amortizaciones, cada vez te va a ir quitando más recursos y va a quedar menos recursos disponibles para educación, para salud, para infraestructura. Desde ese mes, el riesgo país, si bien fluctuó, nunca se recuperó. Fue incrementando hasta llegar a un 14.62% en la segunda semana de diciembre, según Castaneda, porque el gobierno cierra con un agujero fiscal difícil de cerrar, puesto que anunció que el Fondo Monetario Internacional acordaría prestarle bajo condición $1.300 millones antes de terminar el año para cubrir sus faltantes, pero nunca sucedió. Noviembre pasó y tampoco se alcanzó. Lo que sí aclaró el Fondo Monetario Internacional es que El Salvador en estos momentos lo que está haciendo es una revisión del artículo 4, no una negociación de un acuerdo. Así, El Salvador cierra el año como el tercer país con mayor riesgo en América Latina, solo antes de países como Argentina, que cuenta con 16.97% en la tabla, y Venezuela con 420.95%. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Y los recursos para garantizar transparencia en el país son cada vez más limitados, afirmaron representantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿A qué se debe que diferentes instituciones y organizaciones han considerado retrocesos en el acceso de información pública durante el año 2021? En la siguiente nota le explicamos el porqué. Estamos potenciando justamente el derecho a la información y las demás competencias que tenemos como instituto. El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ricardo Gómez, aseguró que garantizan el derecho a la población sobre conocer el manejo de los fondos públicos. Pero esto contrasta con las palabras de otros miembros de las organizaciones de la sociedad civil, quienes cuestionan la eficiencia del instituto. Pero ¿desde cuándo surgen las discrepancias en cuanto al tema de transparencia? 2021 fue uno de los años donde las organizaciones de la sociedad civil han incrementado denuncias por acciones del Ejecutivo contrarias a la transparencia. El 23 de abril se conoce la destitución de la comisionada del instituto, Liduvina Escobar. Fue una orden del presidente Nayib Bukele, motivada por el presunto cometimiento de actos que afectan el funcionamiento del IAP. Se argumenta que yo tengo un sesgo en mis decisiones en función del Ejecutivo. 5 de mayo, se aprueba la ley para el uso de productos de tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionada por la pandemia COVID-19. Esta ley establece inmunidad a los funcionarios ante cualquier irregularidad en las compras realizadas de insumos médicos. Antes de la destitución, el fiscal general Raúl Melara investigaba las compras realizadas por el Ministerio de Salud. Los procesos siguen realizándose, la mayoría de los procesos siguen realizándose en el marco de la ley LACAP. 7 de julio, el presidente Bukele solicitó a los legisladores reformar la ley del IAP. Se permitiría declarar como información reservada los gastos y el patrimonio de los funcionarios públicos. Es decir, se reservan los datos sobre viajes al extranjero, compra de proveedores, lista de asistencia de diputados, auditorías de la Corte de Cuentas, entre otros datos. Yo no sé a qué le temen estos partidos que quieren ocultar. El que nada debe, nada teme. 30 de julio, miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron convocados a una reunión con el presidente Nayib Bukele para discutir temas sobre democracia y transparencia. Este encuentro fue considerado como un primer paso para llegar al diálogo con el gobierno. Sin embargo, no recibieron una respuesta contundente a sus recomendaciones. El 6 de diciembre se reúnen organizaciones como la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia y Cristosal para denunciar retrocesos en democracia y transparencia y solicitaron al Estado brindar los datos sobre el uso de los fondos públicos. Lo que en 10 años se había ganado para poder tener información sobre el quehacer estatal, ahora está cada vez más en mayor opacidad. El gobierno no está justificando ni está sustentando las decisiones que toma. El Instituto de Acceso a la Información Pública es el encargado de promover y facilitar la información a los ciudadanos. De esta forma, se busca mantener la transparencia en el país. Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal de Anticorrupción de El Salvador, consideró que este instituto se ha debilitado significativamente. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha dejado de cumplir su labor. ¿Cuál es la labor según la ley? Es el garante del derecho, es el garante de que los salvadoreños y las salvadoreñas podamos tener acceso a información que está en poder del Estado. Hace meses, Estados Unidos mostró su preocupación sobre el estado de transparencia y la rendición de cuentas en el país. Mediante un comunicado informaron la suspensión de fondos para el IAP y para la Policía Nacional Civil, para transferirlos a las ONGs. De esta forma esperan fortalecer la transparencia, eliminar la corrupción y monitorear los derechos humanos. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.
suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Gracias por continuar con Teleprensa, edición estelar, en una emisión especial de lo más importante ocurrido en este año que está a punto de terminar. En este 2021 lo más importante lo está conociendo aquí en nuestro Teleprensa estelar especial. Y bueno, desde su llegada al poder, el presidente de la República, Nayib Bukele, marcó su administración por el uso de redes sociales, especialmente Twitter, para dar instrucciones, dar a conocer políticas públicas y hasta para mostrar aprobación o descontento ante diferentes temas. En un hecho no visto desde hace varios años, durante el 2021 han ocurrido varias protestas que han tenido como escenario las calles de San Salvador y el acercamiento de diversos sectores, dominando además las tendencias en las redes sociales. La periodista, nuestra compañera Maggie González, con el informe. El 15 de septiembre, fecha emblemática para el civismo en el país, fue marcado por una manifestación protagonizada por diferentes sectores de la sociedad en respuesta a decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele y el Ejecutivo, así como desde la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que uno de los deberes éticos del juez es el respeto a la independencia y a la institucionalidad. Sí, hay un quebrantamiento al Estado de Derecho y a toda la forma y procesos. ¡Nayib es el que roba en la cara de la gente! La población manifestó rechazo ante las acciones del 1 de mayo, el Bitcoin como moneda de uso legal, aumento en las desapariciones, manejo de fondos públicos durante la pandemia, una supuesta negociación con pandillas y la lista Engel. Que ha ocultado gastos, no ha sido transparente, ha hecho préstamos y no ha dicho en qué se ha gastado el dinero, y aparte ha hecho varias leyes inconsultas. No hay medicamentos, no hay consulta y la gente se está muriendo más por eso que por COVID. El descontento e inconformidad en las calles de San Salvador fue creciendo con cautela a través de la red social Twitter, a partir de la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 y capitalizándose con decisiones como las del 1 de mayo, según el análisis de Omar Luna. Donde vemos que la gente ya no tiene miedo de ejercer una crítica hacia el presidente, a pesar de que las actuales condiciones no garantizan que exista una libertad de expresión tanto para las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas o aquellas personas que utilizan redes sociales como Twitter para expresar una crítica en contra del presidente. Este contrapeso a la narrativa de cercanía con el pueblo que proyecta el presidente Bukele en Twitter logró trascender a las calles gracias al ciberactivismo y la creación de movimientos digitales, agrega Luna. Compartir y divulgar contenido en redes sociales no es la única forma de poder expresarle el descontento al gobernante, sobre todo con un gobernante que es sumamente habilidoso en reescribir la narrativa que se está publicando dentro de una red social como Twitter. Por su parte, el presidente ha desestimado en reiteradas ocasiones la realización de manifestaciones en su contra. En su última referencia a las mismas, dijo a través de su Twitter: según el periódico opositor La Prensa Gráfica, 85.1% de los salvadoreños nos aprueba. No creo nada de LPG, pero para que ellos digan 85.1%, la aprobación que reportan es incluso mayor a la de hace 3 meses. O sea, que las marchas no sirvieron de nada. Y agregó, y las marchas, protestas, conferencias, hashtags, comunicados de las ONG de fachada, condenas internacionales, reportajes, analistas, ataques de los medios nacionales e internacionales, millones de dólares invertidos en bajar la imagen del gobierno, ¿de qué le sirvió? En ese contexto, el especialista cree que la popularidad del mandatario depende del sector de la población que sea consultado. Por ejemplo, la encuesta de LPG Datos, que fue publicada recientemente, nos empieza a decir que las personas que se ven beneficiadas por el Estado y que gozan de una baja escolaridad y pocos ingresos producto de la pandemia o de otras situaciones multicausales son las que apoyan y acuerpan al presidente. Para Luna, las manifestaciones generan cierta preocupación en el Ejecutivo debido
debido a que resquebraja la construcción discursiva de que el gobierno tiene un respaldo absoluto de la población. Cabe señalar que desde el mes de septiembre el jefe de Estado ha tenido constantes apariciones públicas en diferentes eventos como colocación de primera piedra de obras de infraestructura, anuncios de diversos proyectos, así como graduaciones de la Policía Nacional y Fuerza Armada. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Y la baja del número de homicidios en el país durante el 2021 es presentada como un logro que las autoridades atribuyen al Plan Control Territorial. Organizaciones de la sociedad civil coinciden con esos resultados, pero dicen desconocer la estrategia utilizada para lograr las cifras, aunque no descartan que exista una tregua con grupos delincuenciales. Esa hipótesis toma más fuerza ante los señalamientos del gobierno de los Estados Unidos hacia funcionarios del gobierno de nuestro país sobre una posible negociación con pandillas. Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, entre estos Osiris Luna Mesa, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción y Tejido Social. Se les atribuye presuntamente de sostener reuniones con líderes de pandillas, con el objetivo de llegar a un acuerdo para disminuir homicidios en el país, a través de beneficios económicos a estos grupos delincuenciales. Osiris Luna y Marroquín no han respondido a los señalamientos, mientras que el presidente Bukele en su cuenta de Twitter ha negado y reaccionado a esta situación. Durante el 2021 las autoridades han insistido en que la baja de homicidios es una realidad. Un comunicado publicado por la presidencia señala que entre el 1 de enero al 31 de octubre de este año se registraron 926 asesinatos, mientras que en esa misma fecha, en el 2020, hubo 1.127. Aseguran una reducción del 17.75% comparado al año anterior. Danilo Flores, director del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, dice que sí es notoria una disminución de casos. Sin embargo, cuestiona la estrategia utilizada para lograr estas cifras. Que las cifras de homicidios han disminuido en este periodo. Sin embargo, hay fundadas sospechas de que esta disminución, más que deberse, digamos, a la efectividad del plan de control territorial, se debe más bien a un aparente, digamos, pacto o negociación que pueda haber existido con las pandillas en nuestro país. El gobierno atribuye estos resultados al plan control territorial, que comenzó a implementarse en junio del 2020 y que en julio de este año inició su fase 4. Empezará a implementarse ahora, pero tardará 5 años en implementarse totalmente. Se llama incursión y significa básicamente que ustedes, el ejército, en apoyo a la Policía Nacional Civil, van a incursionar en todos los territorios. Este plan ha causado diferentes reacciones, principalmente porque no se sabe el mecanismo y la estrategia que se utiliza al ejecutarlo. De acuerdo con declaraciones del mandatario, en la fase 4 se estimaba que al menos más de 20.000 elementos de la Fuerza Armada se desplegaran en distintos lugares asediados por grupos delincuenciales. Para ello, el gobierno también impulsó el reclutamiento militar, decisión que no ha sido bien vista. La Fuerza Armada tendrá 40.000 elementos. Sumado a lo que tendrá la PNC, habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero. Así vamos a ganar esta guerra contra las pandillas. Nosotros vemos con mucha preocupación, digamos, la militarización creciente que ha venido ocurriendo en nuestro país. Desde hace mucho tiempo, digamos, hemos cuestionado, digamos, el involucramiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Nuestra Constitución de la República establece que eso nada más debe hacerse de manera transitoria, de manera eventual. Sin embargo, durante el 2021 hubo repuntes de homicidios. Los más frecuentes ocurrieron en la primera semana de noviembre. Solo en 3 días se contabilizaban más de 40 muertes. También transportistas han paralizado labores por supuestas amenazas de pandillas. Para brindar tranquilidad a los salvadoreños, las organizaciones han reiterado durante todo este año al gobierno reforzar y crear más políticas de seguridad y de esta manera prevenir estos casos. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez. Y precisamente sobre las estrategias de seguridad pública, la cuenta de Twitter de Casa Presidencial, @presidenciasv, daba a conocer la realización de una importante reunión
justo esta última semana del año, el martes 28 de diciembre. Este martes de esta semana, el presidente, dice Nayib Bukele, se reunió con altos mandos de la Policía Nacional Civil también esta noche, refiriéndose a la noche del martes. Nuestro país ha tenido grandes avances en seguridad, pero hace falta mucho por hacer, por eso nuestro trabajo no se detiene. Paso a paso culminaba este tuit de Casa Presidencial. Seguimos con estos temas y es que las desapariciones traen consigo tristeza y luto. En El Salvador es un fenómeno que, de acuerdo a organizaciones, ha ido incrementando durante el año que está concluyendo. Sin embargo, las autoridades alegan que la cifra se mantiene a la baja. En ese mismo tiempo han ocurrido casos que han impactado a la sociedad. Sobre ellos es poca la información que brindan las autoridades. En el siguiente reportaje, el periodista Jonathan Vázquez nos ofrece una mirada a un problema que se ha vuelto crónico. La desaparición es un término muy común en El Salvador, un país que debe cargar con ese fenómeno de graves secuelas para la familia y la sociedad en general. De acuerdo a fuentes oficiales, del 1 de enero al 30 de noviembre de este año, se registraron 488 casos calificados como desaparición de personas y 627 como privación de libertad. Hemos fortalecido esa relación y esos protocolos de acción urgente en coordinación con la Fiscalía General de la República y el dato también que no debemos de confundir las denuncias interpuestas porque arriba del 60% son casos de ausencias voluntarias. Ante este fenómeno social, Zaira Navas, representante de Cristosal, señala que hay un incremento de estos casos y que las autoridades no reflejan las cifras que verdaderamente se presentan. Además, existiría una diferencia entre los datos que brinda la Fiscalía General de la República, la Policía y el Instituto de Medicina Legal. Esto genera precisamente desconcierto, falta de información a la población. Independientemente de los datos y las cifras, lo más importante es que sigue habiendo personas desaparecidas. Es importante que se avance en precisamente con construir un registro único. Durante este 2021 ocurrieron casos que marcaron a todos los salvadoreños. La mayoría de ellos, las víctimas, han sido encontradas sin vida. Caso Flor García. Desde marzo pasado, Flor García, de 33 años de edad, se reportó como desaparecida. 105 días después, en el mes de junio, encontraron su cuerpo al interior de una fosa clandestina ubicada en Cojutepeque. Caso Chalchuapa. En mayo de 2021, más de una decena de restos de personas fueron encontradas en otra fosa clandestina, esta vez ubicada en Chalchuapa. El caso está aún en desarrollo y el principal implicado es el ex agente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez. Caso Hermanos Guerrero Toledo. Mientras tanto, dos jóvenes, Karen y Eduardo Guerrero Toledo, desaparecieron en septiembre. Sus restos fueron encontrados en una zona boscosa en Nuevo Cuscatlán 3 meses después. Sobre este hecho, según autoridades, 7 personas ya están detenidas. Este proceso tiene reserva, por lo que no se conoce su avance. En octubre ocurrió la desaparición de Jimena Ramírez. La joven futbolista fue vista por última vez el 24 de octubre. Su caso se conoció a través de las redes sociales. Las autoridades encontraron sus restos en una fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Para Navas, el trato de las autoridades ha sido inadecuado, ya que personas han comenzado a denunciar a través de las redes sociales al tener dificultades para presentar la denuncia formal. Lamentablemente, las denuncias de las familias nos dicen y de las personas que buscan nos dicen que esto no ocurre, que tanto en las sedes policiales como en algunas unidades fiscales se les dice que tienen que volver, incluso se establecen señalamientos hacia las víctimas inapropiados. Sobre esto, el ministro de Seguridad y Justicia instó a la población a denunciar inmediatamente y también llamó a la responsabilidad de los padres de familia, palabras que también han sido cuestionadas. Es un mito el hecho de que hay que esperar 24 horas. En el momento que nosotros perdemos contacto con algún familiar, conociendo cuál es su círculo de amistades y adicciones, en ese momento tenemos que ir a interponer la denuncia. Para tratar esta situación y mantener la tranquilidad de los salvadoreños, la abogada de Cristosal reiteró las recomendaciones brindadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadoreño, de crear un registro único de personas desaparecidas, un banco genético, establecer mecanismos de coordinación con organizaciones con las víctimas de estos casos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.
En otros temas, la pandemia de COVID-19 continuó durante este 2021, con la diferencia que desde febrero el Gobierno de la República activó el plan de vacunación que a la fecha ha permitido la aplicación de más de 9 millones de dosis, según el Ministerio de Salud. No obstante, todo el proceso de vacunación ha sido puesto en reserva. Sobre el manejo de las cifras de casos y fallecidos por el virus, epidemiólogos e infectólogos aseguraron que el país tiene un subregistro de cifras que ampliaría la cantidad de afectados por el coronavirus. La periodista Maggie González tiene el reporte. El 17 de febrero, el Ministerio de Salud inició con la vacunación contra la COVID-19, dándole prioridad al personal de primera línea. Posteriormente, fue habilitando gradualmente a los diferentes grupos etarios, desde las personas mayores de edad hasta los menores entre los 6 y 11 años. Para activar el Plan Nacional de Vacunación, el país recibió el primer lote de 20.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Desde entonces, ha recibido cerca de medio centenar de lotes de diferentes compañías, que suman más de 14 millones de dosis. Un siguiente pedido también de AstraZeneca, también proveniente de la India, de 90.000. Tenemos otras negociaciones con las demás farmacéuticas que van a estar entregando lotes de vacunas. Hay una entrega grande de 400.000 vacunas en marzo, en la tercera semana de marzo, con lo que ya tendremos un flujo prácticamente constante de vacunas. Inicialmente, el Ejecutivo dispuso de 162 puntos de vacunación en todo el país y en el área metropolitana. Habilitó el megacentro de vacunación contiguo al Hospital El Salvador. Posteriormente, sumó otras modalidades como la vacunación casa por casa, 3 autocentros y puntos móviles en los 14 departamentos. La estrategia desarrollada por el gobierno logró posicionar a El Salvador en los primeros lugares de países con mayor número de población inmunizada de América Latina, al sumar más del 70% meta. Esfuerzo que incluso fue reconocido por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Es una muestra muy importante del gran trabajo y de la estrategia de vacunación que se ha tenido en El Salvador, lo cual nos permite tener menos efectos negativos. También darle la tranquilidad a la población salvadoreña de todo el esfuerzo que se ha venido realizando y que nos permite estar como uno de los primeros países o uno de los países con las mejores estrategias. Algunas fechas destacadas en este año fueron: en enero, 289 personas murieron a causa del virus, el mayor número desde el inicio de la pandemia. Una vez iniciado el proceso de vacunación, septiembre registró 319 fallecidos, superando a enero. El 18 de septiembre fue el día con más contagios, 341 casos fueron confirmados por el Ministerio de Salud, mientras el MinSal reportó el pasado 3 de diciembre como el primer día sin muertes a causa del coronavirus. No obstante, el infectólogo Jorge Panameño advirtió que existe un subregistro de contagios y fallecidos, por lo que las estadísticas de los efectos de la pandemia son mayores y conocer a ciencia cierta el impacto del virus en el país aún no es posible. En números es que lo que está reportado multiplícalo por 4 o por 8. Ahí tiene el número, ¿verdad? Tenemos que en octubre tuvimos días en donde las proyecciones establecían que el número de muertos diarios era de 80, cuando aquí están reportando 10, 12. Cuando se cierra el 2020, aparecía un exceso de mortalidad de 17.000 personas, que no había causa para realmente para que hubiera muerte, y cuando usted iba a buscar en ellos, ahí aparecían diagnósticos como neumonía atípica. A lo anterior se suma, explicó, el ocultamiento de información por parte del Ministerio de Salud al no actualizar diariamente la cantidad de nuevas infecciones y personas fallecidas. El Ejecutivo además declaró en estado de reserva todo el proceso de vacunación. El último atraso ha sido como 17 días, creo, algo así. Y eso es inaudito, ¿verdad? Cuando uno está vigilando, porque la sociedad tenemos derecho a ver y a saber cuál es la OMS entre sus lineamientos que sugiere para los Estados miembros sobre cómo comunicar información a la población. Habla de la importancia de la transparencia y la confiabilidad. Pese a que en el país ya circulan diferentes variantes del virus, las autoridades de salud continúan insistiendo en que aplicarse el esquema completo de la vacuna es la principal estrategia para evitar el contagio, sin olvidar el uso de mascarilla y la aplicación de alcohol en gel. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.
En este Teleprensa Estelar, emisión especial, también le contamos lo que ha sucedido alrededor del mundo. Y es que el COVID-19 siguió marcando al mundo y en ese contexto, este año 2021 no ha sido la excepción. Mientras tanto, ocurrían otros hechos como lanzamientos espaciales, eventos del cambio climático, la crisis migratoria o las elecciones en América Latina. Tatiana Iraeta nos presenta un resumen de los acontecimientos que marcan huella en todo el mundo este año. El asalto al Capitolio estadounidense por parte de los activistas pro-Trump, crisis migratoria y elecciones en América Latina son algunos de los principales acontecimientos que sucedieron en este 2021. Y también tenemos que hablar de la evolución de la COVID-19 y sus variantes a nivel mundial. En enero los contagios superaron los 83 millones y los países que encabezaron la lista de contagios masivos fueron Estados Unidos, seguido de la India y Brasil. En tema de vacunación, la Organización Mundial de la Salud advertía a principios de 2021 sobre la desigualdad en la distribución del fármaco contra el SARS-CoV-2 y alertaba de graves consecuencias. Cuando todo parecía un enorme avance para erradicar la pandemia, en abril surgió una nueva variante más contagiosa y letal, conocida como Delta e identificada por primera vez en la India. Y no fue hasta el 26 de noviembre que la OMS designó preocupante a una nueva variante denominada Omicron. Hasta el 1 de noviembre se registraron 5 millones de muertos en el mundo. A la fecha, algunas farmacéuticas como Pfizer realizan estudios para determinar si su vacuna necesita ajustes ante el aparecimiento de nuevas variantes. El 6 de enero quedó marcado en la historia del país norteamericano al presenciar el asalto al Capitolio por partidarios del entonces presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los disturbios causaron 5 muertos y múltiples heridos. Con la ayuda de Dios. 14 días después de aquella oscura mañana, Washington se preparaba para la juramentación del demócrata Joe Biden como el presidente número 46 y la primera mujer vicepresidenta, Kamala Harris. Con la nueva administración estadounidense, los inmigrantes y la comunidad latina veían una nueva era en el tema migratorio. Desde principios de año, los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México se multiplicaron hasta alcanzar los niveles más altos en 20 años. Todavía estamos aquí para detectar y aprehender cualquier organización criminal transnacional. También estamos aquí para repeler cualquier migración ilegal de grandes caravanas. Durante 12 meses, noticias como el abandono de menores en la frontera entre México y Estados Unidos, hacinamiento de inmigrantes en camiones, bloqueo de caravanas y deportaciones, entre otros, protagonizaron los reportes internacionales. Según la Organización Internacional para la Migración, en 2021 se reportaron al menos 650 migrantes fallecidos en su intento por entrar a Estados Unidos. El calendario electoral latinoamericano inició con Ecuador y Perú en las presidenciales para finalizar con Chile, Honduras y Nicaragua, siendo estas dos últimas las más polémicas por su proceso de ejecución. En Centroamérica, Nicaragua vivió una ola de detenciones, registrando al menos 40 detenciones que iniciaron a mediados de 2021, meses antes de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega logró reelegirse, al ser el único candidato en contienda. Con el 75% de la votación, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, la jornada electoral habría registrado una abstención que rondó el 80% según organizaciones independientes. Y Honduras marcó una nueva era al elegir como primera presidenta a Xiomara Castro, la mujer que devuelve la izquierda al poder tras el golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya en 2009. En este 2021, el mundo logró presenciar sucesos como el aterrizaje del rover Perseverance de la NASA en la superficie de Marte, el accidente ferroviario en la Ciudad de México, que dejó el saldo de unos 26 fallecidos, 80 heridos y 5 desaparecidos, el derrumbe de un edificio residencial de 13 pisos en la comunidad de Surfside, en el sur de Florida, Estados Unidos, el regreso de los talibanes bajo el poder de la capital de Afganistán, Kabul, y el fin de 16 años de gobierno de Angela Merkel y el regreso del centro izquierda al poder en Alemania.
Estos son sucesos que marcaron la historia de la humanidad en 2021. Para Teleprensa, Canal 33, Tatiana Iraeta. El virus sigue entre nosotros. No seas cómplice. Yo me cuido. Se llegó el último día de este 2021 y es un placer que lo comparta con nosotros en esta edición especial de Teleprensa. En un año aún marcado por la COVID-19, hubo mucho deporte y fiel a lo que hicimos durante este 2021, iniciamos con lo nuestro, con la información que dejó la selección nacional. Hugo Pérez asumió como el entrenador principal del equipo de todos el 23 de abril. Luego de su paso por la selección preolímpica, el seleccionador comenzó el trabajo que llevó al azul y blanco a Copa Oro y a la clasificación a una fase final del Mundial, ahora llamada octogonal. Luego de 12 años fuera, entre amistosos y oficiales, la selecta jugó alrededor de 25 partidos este 2021, una de las marcas más altas en la historia del combinado nacional, aunque lo más recordado para el azul y blanco es que amplió el radar de jugadores elegibles y ahí se descubrieron a jugadores como Enrico Dueñas, Alex Roldán, Eric Zabaleta y varios otros más que se unieron a la idea de este cuerpo técnico de globalizar a la selección, que por cierto encarará el 2022 con la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras 39 años de ausencia. Bueno, y es que el Cuscatlán volvió a vestir sus mejores galas para recibir a las potencias de la región futbolera. Llegó el momento de hacer un repaso por lo más destacado también en el balompié nacional. Este año también fue atípico para la Liga Mayor de Fútbol porque hubo 3 campeones. El Apertura 2020 finalizó el 31 de enero con el triunfo de Alianza ante Club Deportivo Águila con un cómodo 3-0. Luego se disputó el Clausura que se quedó en manos de Club Deportivo Paz tras una larga tanda de penales que será inolvidable para los tigrillos que cortaron la mala racha de 11 años sin títulos para lograr la tan ansiada 18. Y el último campeonato de este año es el que acabamos de vivir hace unas semanas nada más, con el triunfo de Alianza 2-1 frente al sorpresivo Platense, año de 3 campeones en el balompié salvadoreño. Bueno, pero también en el fútbol internacional hubo varias competiciones importantes que habían sido aplazadas debido a la pandemia y volvieron en 2021 para cortar malas rachas. En la Copa América, que se disputó en Brasil debido a cambios de última hora, Argentina logró romper la sequía de títulos que cargaba con 28 años de la mano de Leo Messi y derrotando en la final a la pentacampeona del mundo. La albiceleste celebró con locura su primer gran título internacional tras casi 3 décadas. Y también hubo campeón en la Eurocopa y se rompió una mala racha porque Italia volvió a levantar la copa tras 51 años sin conseguirlo. La Azzurra, que llegó con una tremenda racha de invictos de la mano de Roberto Mancini, le ganó la final a Inglaterra desde el manchón penal gracias a Gianluigi Donnarumma, que se agigantó y le dio la segunda Euro a los tanos. Y este año 2021 también será recordado por el estallido mundial de la salida de Leo Messi del FC Barcelona aquel 5 de agosto. El argentino, para muchos el mejor jugador del mundo, dejó su casa con 4 Champions, 10 ligas, 3 mundiales de clubes y varias copas más. Partió rumbo a París, donde continúa buscando regresar a su mejor versión a los 34 años. Sin lugar a dudas, una de las noticias mundiales en este año. Y cerramos el 2021 haciendo un repaso por el deporte nacional que vio ondear la bandera azul y blanco por lo más alto gracias a nuestros atletas. Como dice aquella famosa cumbia, el año viejo nos dejó cosas muy buenas en el deporte local, donde Yuri Rodríguez se convirtió en un campeón del mundo en físico-culturismo en la categoría bodybuilding, cerrando un tremendo año para el atleta nacional. En el tenis, Marcelo Arévalo compitió por lo más alto en los torneos más importantes ATP, dejando el nombre de El Salvador entre los mejores del mundo en la categoría dobles, que lo escaló hasta la histórica posición número 31 del ranking. Además, el pequeño gigante Herbert Aceituno ganó un bronce inolvidable
inolvidable en los Juegos Paralímpicos y una medalla de plata mundial, poniendo broche de oro a un año tremendo para Aceituno. En lo femenino quedará marcado por Alfa Karina Rué, quien estuvo alrededor de 3 meses intentando ser la primera salvadoreña en hacer cumbre en la cima del Everest, reto que sin duda queda abierto para la montañista nacional, mientras que la patinadora Ivonne Noches sorprendió a todos con sus 17 años ganando medalla mundial en Ibagué, Colombia, y 2 bronces Panamericano Junior en Cali. Ha sido un año completo de retos, no solo para los atletas, sino para todo el mundo en medio de esta pandemia que nos continúa afectando, pero los retos están para superarse y estoy seguro que en ese año venidero, así como los deportistas, todos nosotros también podemos ser campeones. Mis mejores deseos en esta noche y que Dios nos continúe bendiciendo. Los esperamos acá siempre en el 2022, ¿no es así, compañeros? Así es, Diego, muchísimas gracias y gracias a usted por acompañarnos, no solo esta noche, sino que todas las noches de este año 2021 que está por terminar. Que siga disfrutando de esta Nochevieja y nos vemos el próximo año. Estamos comprometidos por seguirle informando de la manera profesional como usted se lo merece. Feliz año, nos vemos en el 2022. Buenas noches. Buenas noches.